Hoy Esta vamos a conferencia tratar comenzará a grabarse. la tokenización de activos, esta forma que existe de digitalizar algunos derechos para poder transmitirlos a través del sistema de tokenización que eh, nos van a explicar esta tarde dos expertos en la materia. Uno de ellos es Carlos Callejo, que es el CEO de Block Impulse, y es el director académico del máster en blockchain aplicado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y la otra persona que va a intervenir esta tarde será Rafael del Castillo, que es abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho Mercantil y coordinador de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo. Yo soy Santos Gutiérrez, soy el director académico de educablog.com y mentor de tecnología en el Colegio Vasco de Economistas. Hemos seleccionado a estos profesionales para que esta tarde os orienten sobre esas nociones básicas que debéis conocer sobre el fascinante mundo de la tokenización, que en una sesión en la que quizás os quedéis con muchas dudas que queráis profundizar, porque el tiempo no nos permite hacer grandes incursiones en el tema, pero por lo menos que os vayáis con todas las nociones básicas y todos los conceptos necesarios para ir comprendiendo cómo este fenómeno ha logrado calar dentro de la tecnología blockchain y extenderse de una manera cada vez más conocida. Bueno, sin querer quitaros más tiempo, vamos a darle paso a Carlos y a Rafael y que ellos vayan narrando esta tarde, en esta sesión, todos esos entresijos que supone la tokenización de activos. Cuando queráis, chicos. Perfecto, Santos. Pues muchísimas gracias por la invitación también iluminada de poder hablar de lo que más nos apasiona y a lo que nos dedicamos profesionalmente. Si en algún momento se me corta o hay algún problema, me lo decís, ¿vale? Y si en algún momento hay cualquier tipo de duda, por favor, para eso estamos. Al final es mucho más enriquecedor un debate sobre la presentación que directamente que yo y Rafael hablemos. ¿Quiénes somos? Yo con Rafael llevo trabajando varios años. Yo soy más parte técnica, más parte de el que os voy a explicar un poco blockchain. Supongo que algunos de vosotros ya tendréis unas nociones más o menos no avanzadas, pero bueno, puede que también, ¿no? Porque es una tecnología que en los últimos meses se ha venido hablando mucho. Y yo soy la parte técnica y Rafael es la parte jurídica, ¿no? La parte legal de los proyectos que llevamos entre manos. Somos socios de dos empresas, como ha dicho Santos, es decir, de Block Impulse, donde nos dedicamos a desarrollo de esta tecnología de forma personalizada para cualquier empresa que pueda pensar en ella para mejorar procesos, tokenomics y demás. Y luego de Token Capital, que luego veremos y por lo que os hemos traído un caso de uso, ¿no? Que es la tokenización de participaciones sociales de sociedades limitadas. Entonces, sin más preámbulos, empezamos la presentación. Rafael, por favor. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. Bueno, ya la presentación que nos ha hecho Santos es sobre quiénes somos, ¿no? Para situarnos un poco en contexto, para que veáis pues, a quién tenéis delante y quién nos va a hablar de este tema. No tiene sentido que ahora vayamos viendo el currículum. La parte importante es que soy un apasionado de blockchain desde el año 2013. Estuve en Suiza desde 2017, en el cantón de Zug, conocido como Crypto Valley, que digamos es la meca europea de la tecnología blockchain, de todos los proyectos más importantes, por ejemplo, Ethereum, ¿no? La fundación Ethereum está situada ahí y otros grandes proyectos están localizados en Suiza. Suiza es un poco el paradigma, ¿no? A los que todos los países han estado mirando para ver cómo regular y cómo avanzar. Entonces, la idea que tenemos hoy es traeros en una hora, de forma muy condensada, unas nociones básicas sobre el blockchain en general y la tokenización en particular, para que sepáis identificar, ¿no? Cuando os encontréis en vuestro día a día con estas tecnologías, pues más allá de lo que sale en prensa, más allá de las subidas y bajadas de Bitcoin, que parece ser que es lo único que sale en prensa, pues sepáis identificar nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajar. Si quieres, Carlos, pasa a la presentación. Sí, perfecto.
Bueno, y como ha dicho Santos, ¿no? Yo soy CEO de Blocking Pulse, CTO de Stoken Capital, director académico de un máster, bueno, un coautor de un libro Criptomonedas para Dummies, iniciador de la comunidad Valladolid Blockchain. En definitiva, llevamos como 4 años, 3 años y medio dotando a las empresas de esta tecnología. Lo que hay que tener en cuenta antes de empezar es que con la tecnología blockchain, como cualquier tecnología, se puede hacer todo, digamos, ¿vale? Se puede programar el dinero y ahora lo veremos las características que tiene, pero no estamos en un momento muy de ámbito legal, ¿vale? No es que se pueda hacer todo, es que puedes sacar lo que te dé la gana al mercado y nos estamos encontrando con grandes deficiencias en proyectos que ya iniciaron su vida, digamos, hace un tiempo en el aspecto legal. Bueno, vamos a ver, esto es una moda, pues fijaros, ¿no? Al final venimos de cómo se está digitalizando absolutamente todo. De hecho, con el tema de la pandemia que nos ha azotado a todos, pues hemos visto cómo esas tecnologías o esos modelos de negocio que iban a irrumpir 2024, 2025, decían los analistas, los estamos viendo hoy, ¿no? Nosotros en blockchain trabajamos con empresas muy tecnológicas y ahora mismo estamos trabajando con empresas que conocemos todos. Entonces, pues ahí vemos cómo cualquier sector se está digitalizando, incluso el tema legal, con el legal test, que es uno de los pilares también ahora, ¿no? Vivimos en una nueva realidad. Hemos visto cosas inimaginables, ¿no? En todos los aspectos. Vivimos en un cambio de paradigma total y completo y donde la tecnología tiene mucho que ver, la digitalización de tanto el dinero, que es lo que vamos a ver, o los procesos, y como hemos visto, pues ahí vemos el precio del barril de petróleo, etcétera, etcétera, como todo ha cambiado. Es una Y ruptura de bueno, paradigmas, Carlos, es una ruptura, si puedes volver atrás, es una ruptura de paradigmas que teníamos, que creíamos, bueno, que eran dogmas, ¿no? Como el precio de la vivienda nunca baja, por ejemplo, es algo que vimos cómo cayó, que en Europa era imposible un corralito, lo vimos en Chipre, lo de la pandemia era algo que solo veíamos en el cine, que no podíamos pensar que íbamos a llegar a esto, tasas de tipos de interés negativos, nadie, cuando os acordáis, me imagino muchos de vosotros, los depósitos al 8% que daban en los bancos, eso ya es como una vida pasada, ¿no? O sea, hoy en día las rentabilidades que nos están dando los bancos y los tipos de interés negativos es algo que nadie esperaba, nadie pensaba. Y ya no hablamos bueno, lo que vimos el año pasado, que era el precio del barril negativo, ¿no? Cosas que eran impensables o que teóricamente eran imposibles, ¿no? Las hemos conocido y supone un gran cambio se dice mucho, se usa la palabra paradigma, pero realmente cambios sustanciales de muchos dogmas que creíamos que eran inmutables. perfecto. Pues bueno, Sí. vamos a ver el nacimiento de blockchain Bitcoin, ¿no? ¿Cuál fue primero, Bitcoin o qué fue primero la tecnología blockchain? Al fin y al cabo, Bitcoin es la primera aplicación de esta tecnología llamada blockchain. Hay que tener muy en cuenta cuándo nació. Nació en plena crisis inmobiliaria. Es un código preestablecido con normas de forma digital y se inició en el 2008 y en el 2009 digamos que fue el primer bloque minado que ahora veremos lo que es. Al final, ¿de qué se trata? Bueno, pues Bitcoin es una forma digital de dinero, de criptoeconomía. Es descentralizado, no tiene intermediarios, es decir, la filosofía de Bitcoin es no vamos a confiar en un tercero, no vamos a confiar en un banco, sino vamos a crear un sistema con leyes preestablecidas que nadie pueda manipular, en el cual confiar para que entre una persona y otra se envíen dinero, ¿vale? Sin pasar por un tercero. Transmisión de valor, transacciones irreversibles, intervención de autoridad central. Nadie nos puede censurar un intercambio en Bitcoin, ¿vale? La cadena nunca me podrían censurar a mí si realmente cumplo con las reglas. Método seguro garantizado criptográficamente. Hablábamos de criptografía asimétrica, que básicamente todos los monederos digitales obtienen dos claves. Imaginaros la clave del banco, ¿no? Tenemos un IBAN, que sería la clave pública en criptomonedas, y tenemos un password, que sería la clave privada. Bueno, pues si yo quiero enviaros... Ahora. Vale, perfecto. Si queremos enviar criptográficamente una criptomoneda de un sitio a otro, de una persona a otra,
lo que tendríamos que hacer con la criptografía es coger la clave pública, ese IBAN del banco, ¿vale? Que todo el mundo vemos, y luego, digamos, mandarle información para que solo esa clave privada, esa clave pública lo pueda descifrar, ¿vale? Es un poco cómo funciona. Luego tenemos un consenso. Oye, ¿cómo validamos los bloques? Bueno, pues esas reglas, en el caso de Bitcoin es un consenso. Habréis hablado del concepto de minar. Bueno, pues al final ponemos ordenadores al servicio de la red, es una red pública, todos podemos ser nodos, todos podemos participar y lo que hacemos es buscar poner todo nuestro poder computacional para esa red, ¿no? Y luego la imposibilidad de manipulación. Es una de las características más interesantes. Es decir, una vez que se sube a blockchain una información, es inmutable. Imaginemos un documento, pues un documento tiene una huella digital, que esa huella digital, si la registramos en blockchain, cuando te llega el documento a tus manos, puedes comprobar si realmente no ha sido modificado. En cuanto modificas una coma, directamente se cambia, ¿no? Blockchain es mucho más que Bitcoin. Hablamos de 10.000 criptomonedas, que cada criptomoneda encierra un proyecto detrás y nunca se había desarrollado de esta manera. Vamos a seguir la presentación. Bueno, pero ¿qué es esto de blockchain, no? Blockchain siempre lo podemos definir de la forma más sencilla como un registro contable. Un registro contable en el cual la contabilidad va en hojas, ¿vale? Y cada hoja es un bloque. Un bloque es un conjunto de transacciones, ¿vale? ¿Qué significa blockchain? Significa cadena de bloques, por lo cual ese bloque cuando se valida se guarda en la blockchain, se registra en todos los nodos de la red a la vez, en el caso de Bitcoin cada 10 minutos y en 100, no sé si son decenas de miles de nodos ahora mismo apoyando a la red en el mundo, entonces lo hace tremendamente seguro. De hecho, Bitcoin mucho valor intrínseco lo tiene en que es la red más segura del mundo que nunca ha existido digitalmente. Entonces, bueno, pues al final ese bloque con esas cuentas, ¿no?, que hemos hecho, ese registro contable que hemos hecho, se va enlazando un bloque con otro, generando una blockchain, una cadena de bloques, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces tenemos partes fundamentales, tenemos los bloques, conjunto de transacciones, tenemos a los mineros, esa gente, esos mineros que apoyan a la red con unas reglas preestablecidas para conseguir el próximo bloque. Y luego tenemos los nodos. Los nodos es donde registramos cada 10 minutos ese nuevo bloque. En otras blockchains es cada menos tiempo. En blockchain, o sea, en Bitcoin es cada 10 minutos. Y registramos la misma información, actualizamos a la vez. Imaginaos que alguien quiere hackear la red o manipular un dato que ya está subido. Una vez que se valida el bloque, no podemos volver atrás. Entonces, se tendría que hackear miles de ordenadores o ponerse miles de ordenadores de acuerdo en desconfiar de la red, ¿no? Hablamos de descentralización de la confianza. Es decir, cómo podemos tener un sistema monetario en el que las personas pueden ejecutar las transacciones sin que nadie se lo impida, ¿no? Solo confiando en un código que encima es público y todos podemos auditar. Pasamos al Internet del valor y a la Web 3, es decir, ya no estamos en Internet de la información donde Facebook, Google y demás juegan con datos de usuario y es ahora mismo pues lo que más dinero reporta, ¿no? Hablamos de Internet del valor, realmente podemos intercambiar valor, podemos intercambiar criptomonedas en forma de valor o tokens que ahora veremos que pueden ser una representación digital de 1 kilovatio hora, puede representar una taza, puede representar lo que vosotros queráis. Y luego tenemos el sistema de recompensas. ¿Por qué Bitcoin se piensa que el precio siempre va a ir hacia arriba? Bueno, pues está pensado que para cada 4 años, cada bloque, se dan nuevos Bitcoins de la red, ¿vale? Y cada 4 años esa recompensa se reduce a la mitad. Es decir, cada 10 minutos están ahora mismo dando 6,25 Bitcoins nuevos al minero que consiga minar ese bloque. ¿Y entonces qué consigue? Bueno, pues consigue un poder incentivador que suponemos que la competitividad de los mineros irá acorde a que el precio siga subiendo para que sea rentable. Aquí vemos la red, ¿no? Tenemos red centralizada, todos los nodos están conectados bajo una sola autoridad. No sé si habéis visto hace una semana que hubo un apagón de las principales, pues WhatsApp, Facebook, Instagram, pues apagó todo porque es único punto de fallo. Red descentralizada, sin servidor de autoridad único que controla los nodos, todos tienen entidades individuales, ¿vale? Es un poco donde nos encontramos ahora. Y redistribuida, que es lo que propone en este caso blockchain. ¿Por qué? Porque en este caso todos los nodos son iguales, no hay nadie que mande sobre otro y además si un nodo nos falla conseguiremos ir por otro camino en esta tela de araña para llegar a nuestro destino. Aquí lo vemos, ¿no? El sistema actual, el registro está centralizado y todas las partes deben acudir a él en el tema de
de los bancos, ¿no? Un blockchain público, es decir, no permisionado, es una red abierta a la que cualquiera puede acceder. Es el modelo usado en Bitcoin, Ethereum y otras cuantas criptomonedas. El registro es compartido, transparentado y ejecutado por todos los participantes. O un blockchain permisionado, la opción preferida de la mayoría de los bancos, ¿no? Es un sistema cerrado que verifica todos los detalles y controla el acceso mediante invitación. Vale, llegamos al punto de qué es un token. Por favor, si hay alguna pregunta, en serio, encantado de poderla responder. ¿Qué es un token? Bueno, al final, un token es un activo digital criptográfico creado sobre una infraestructura tecnológica basada en blockchain para que atribuya a su poseedor el acceso a un servicio de representación de derecho de contenido patrimonial. Al final, un token es una representación digital de un activo digital o un activo físico. Es decir, un token es dinero programable. Siempre solemos diferenciar entre criptomoneda y token. Criptomonedas, hay muchas variaciones de explicación, pero la más sencilla es criptomoneda, es la que alberga su propia blockchain, Bitcoin, Ethereum y demás, y token es algo que crece en una blockchain ya creada. Y, por ejemplo, la mayoría de los tokens, el 90% de los tokens, se siguen creando en la blockchain de Ethereum. Es decir, comparten con Ethereum ya la seguridad que les da la propia red y luego el token puede representar cualquier cosa. Nos encontramos con tokens fungibles que pueden ser tokens, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Participaciones sociales de una empresa en la que todas sean iguales, o tokens no fungibles. Ahora mismo muy de moda el hecho de crear un token no fungible para el arte. Es decir, podemos coger un cuadro de una habitación, ponerle un código QR y que ese cuadro lo podamos representar digitalmente en forma de token no fungible y que se venda por el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos con el token? Le podemos programar en contratos inteligentes, que es como se denomina, absolutamente todo. Es dinero programable. Podemos ponerle le podemos poner condicionales, ¿vale? De cualquier tipo. Podemos representar que ese token solo lo puede utilizar X tipo de persona que tenga acceso a él de una manera u otra. Podemos, bueno, pues cualquier cosa casi que se os pueda ocurrir tecnológicamente se podría hacer. Características del token. Es un activo digital. El token existe únicamente en formato digital. Es criptográfico. Ya hemos visto cómo funciona la criptografía asimétrica. Normalmente se crea sobre una infraestructura blockchain, ¿vale? Preexistente. Al final, crear un token, no nos pensemos que es difícil. Crear un token es poner unos parámetros y podemos crear un token que tenga una unidad que tenga 100.000 con un golpe de clic. Tardaríamos 3 minutos. Y luego atribuye al poseedor acceso a un servicio o representa un derecho de contenido patrimonial. Por lo tanto, podemos verificar que un token no es una moneda, ¿vale? ¿Qué significa tokenización? Si quieres, Rafa, coges el testigo. Perdona, solo para, así retomando un poco la parte del token, ¿no? El token y moneda es importante saber la diferencia. Los dos son criptoactivos, pero mientras las monedas no se pueden crear libremente, como sabéis, por ejemplo, en la red Bitcoin existe un proceso de minado que se llama prueba de trabajo, ¿no? Hay otros mecanismos de consenso que, bueno, es una cuestión muy técnica en la que no me atrevo a aventurarme, pero vamos, que sepáis que hay mecanismos de consenso en distintas redes que gracias a ellos se generan esas monedas, ¿no? Las monedas no se pueden crear arbitrariamente, ¿no? Tiene que ocurrir que el algoritmo facilite la creación de esas monedas. En cambio, el token es un activo digital que se puede crear a voluntad. Y dicho eso, una vez creada a voluntad, se puede programar y dotarle de las características que queramos. Es un proceso tanto técnico como jurídico. Ahora, si quieres, Carlos, avanzamos sobre la tokenización, ¿no? Sabemos lo que es un token, pues vamos a ver qué es tokenizar algo, ¿no? Como os decía, es un procedimiento tanto técnico, la parte de vamos a confeccionar y estudiar la funcionalidad técnica, ¿no? Porque muchas veces, como decimos siempre, el papel aguanta todo, pues aquí muchas cosas técnicamente son posibles y luego la segunda vertiente y jurídicamente son a veces menos posibles o más discutibles. Es un procedimiento mixto, ¿no? Tanto técnico como jurídico, mediante el cual se crean unos activos digitales criptográficos sobre una blockchain, una infraestructura preexistente, como hemos visto, dotándoles de unas determinadas características funcionales, o bien usándose como instrumentos representativos de otros activos que podrían fraccionarse. Y aquí está, a lo mejor, dentro de la definición, los caracteres más importantes, ¿no? El fraccionamiento. A vosotros os sonará perfectamente, bueno, pues fraccionar un activo no es algo novedoso, ¿no? Tenemos antecedentes, ¿no? A titulización de deuda,
por ejemplo, tenemos las SOCIMIs, ¿no? Para fraccionar activos inmobiliarios y sacarlos a bolsa de forma sencilla. Es decir, el concepto de cogemos algo grande, lo partimos y lo distribuimos parece tener mucha lógica y ya existe, ¿no? En nuestra práctica jurídica y económica. Entonces, la tokenización es algo que nos permite hacer eso mismo. Es una cuestión técnica y jurídica. Entonces, el gran problema que siempre hemos tenido es que lo que era posible de forma técnica siempre planteaba cuestiones jurídicas, porque, bueno, cogemos un token, lo creamos a voluntad sobre una blockchain y la pregunta es, ¿y ese token qué es? ¿Cómo unimos ese activo digital que hemos creado? ¿Cómo lo unimos a una entidad jurídica, a un activo real que existe en el mundo fuera del mundo tecnológico, ¿no? Y la principal cuestión siempre es la naturaleza jurídica del token, que es lo que siempre ha traído de cabeza a los reguladores. La clasificación más clásica que hay sobre estos temas la inició la FINMA, el regulador suizo de los mercados, hizo una clasificación en 3 clases de tokens, ¿no? Por su funcionalidad. Y bueno, también podríamos decir híbridos, que sean algunos de ellos que comparten las características de los mismos. Entonces, en primer lugar, tenemos los tokens como instrumentos de pago, payment tokens. Son activos digitales que sirven para pagar, para hacer nuevos sistemas de pago. Pues imaginaos una especie de PayPal utilizando tokens, ¿no? Ahora veremos ejemplos, ¿no? De un token de pago. Vemos estos tokens como cupones digitales. Es una terminología que se usaba en su momento, de utility tokens. Si nos fijamos en la normativa europea, la propuesta de denominación de esta clase de activos sería fichas de servicio. Precisamente son, ahora veremos una representación, una ficha de servicio es un activo digital que permite el acceso mediante el uso y digamos, la utilización de esta clase de activo a un servicio digital creado, ¿no? Podemos cambiarlo por distintos tipos de servicios y nos digamos, es un token de acceso, como una ficha para entrar al metro o como una ficha para usar alguna máquina. Por último, los tokens como valores negociables. Estos son, digamos, los que más han llamado la atención. Los reguladores, la respuesta regulatoria que se disparó en 2017 fue pues, primero de la ESMA y posteriormente en cascada fueron viniendo las respuestas de la CNMV, de regulador portugués, alemán, holandés, en los que más o menos imitaban esto, y la preocupación de los mercados fue tal que el gran crecimiento del mercado hacía que muchos inversores no acreditados, minoritarios, accedieran a activos que fuesen complejos, de alto riesgo y pues, cuyo conocimiento estaba muy limitado, ¿no? Por parte del propio, los riesgos eran muy elevados y el conocimiento era limitado. Por tanto, se dispararon las alarmas y se dijo que muchas veces la naturaleza jurídica de esos instrumentos eran instrumentos financieros, ¿no? Valores negociables, y ahí venía el riesgo, ¿no? Y cierto modo la advertencia. Es decir, estamos teniendo señores que tienen sociedades en paraísos fiscales o en jurisdicciones de dudosa legalidad y opacas en las que están constituyendo sociedades haciendo emisiones de valores y dirigiéndolas a inversores no profesionales, lo cual es bastante malo y bastante peligroso, ¿no? para el mercado. Por tanto, digamos, la respuesta regulatoria principal fue intentar poner coto a todas aquellas emisiones de instrumentos financieros que pudieran tener naturaleza jurídica de valores. Es decir, y al final se aplicaba y se sigue aplicando un concepto muy sencillo, ¿no? Muchos emisores en su momento decían, esto no es una emisión de valores, esto es una nueva tecnología, esto es blockchain, a mí no se me aplica la regulación financiera. Y el regulador, con buen criterio, decía, disculpe usted, pero aplicamos el principio de neutralidad tecnológica, por tanto, nos da igual el método que se está utilizando. Si la naturaleza jurídica es un valor, es un instrumento financiero, entonces a usted se le aplica la normativa de mercado de valores. Y eso es precisamente el criterio que están siguiendo todos los reguladores. Entonces, cuando se os presenta un proyecto o digamos, para que atendáis profesionalmente o en vuestro día a día, y si leéis sobre ello, pues hay que mirar bien la naturaleza jurídica. La pregunta es, ¿qué hace ese token? ¿Para qué sirve? ¿No? Si hablamos de un token que dices, es que emitimos deuda, emitimos capital, es una acción de una sociedad anónima, entonces todo aquello pues ya nos huele, nos suena son futuros, ¿no? sobre alguna clase de activo, pues son, digamos, cosas que ya huelen a mercado financiero, a instrumento financiero, ¿no? Y habría que ver, seguramente, pues aplicarle la normativa de valores. Y esa es la distinción principal. Entonces, aquí vemos
en la imagen que ha proyectado ahora Carlos, pues un ejemplo del antecedente físico, ¿no? De las fichas de servicio, los utility tokens, ¿no? Tenemos los viajes del metro de Moscú, de Nueva York, una ficha por aventura, otra del metro de Estambul y una ficha del ropero creo que es del Teatro Bolshoi, era la que estemos a la izquierda, a la 792. Básicamente son fichas de servicio, ¿no? Si usted tiene esta monedita, usted puede utilizar un servicio. Ese es un poco el concepto, digamos, analógico de las fichas de servicio. Por tanto, si tú tienes ese token digital, ese activo digital, es un utility token, usándolo puedes tener acceso a un servicio específico. Y aquí está un poco la definición que hay que buscar, ¿no? La posición que tiene el regulador. Y entiende que se consideran instrumentos financieros los tokens que den derecho a acceder a servicios o recibir bienes o productos que se ofrezcan haciendo referencia explícita o implícitamente a la expectativa de obtención por el comprador o inversor de un beneficio como consecuencia de la realización de alguna remuneración asociada al instrumento. Al final, el CNMV está viendo más el aspecto especulativo, ¿no? Si hay una promesa de revalorización, bien sea pues, por el pago de un interés, bien sea por la capitalización propia del proyecto, se dice, pues usted entre aquí, tienes 1000 tokens con una tasa de descuento, una preventa, y el día de mañana vas a ganar X, ¿no? Porque va a subir el valor del proyecto con este listado en un mercado. Eso es muy probablemente un instrumento financiero, porque al final el uso que se le está dando, pues el uso práctico, no es un ficha de servicio, de acceso a un servicio, sino que es realmente un instrumento financiero que genera unas rentabilidades o dividendos, ¿no? Y si estamos en esa circunstancia, esa es un poco la visión de la CNMV, es esa. En Estados Unidos es importante el test de Howey, no sé si lo conoceréis, pero si hablamos de determinar lo que son contratos de inversión, el test de Howey es el paradigmático. De hecho, el test de Howey es aquel que se ha utilizado. El test de Howey es una sentencia antigua que hay sobre los métodos de determinación de un contrato de inversión, si es o no es un contrato de inversión y si por tanto está o no está sometido a normativa de los mercados financieros. Precisamente el test de Howey es la base sobre la que se han valorado proyectos como de DAO, como otros muchos, ¿no? Como el de Telegram. Sabéis que a lo mejor os sonará por la prensa que hubo el año pasado ya una sentencia, un settlement, ¿no? Un acuerdo entre los emisores de los dos tokens más importantes, ¿no? Las mayores emisiones que hubo, que es la red Telegram, fue una emisión de 1.800 millones de dólares. Y la red EOS, la empresa Block One, creo que fueron 4.300 millones de dólares captados. Entonces, tanto una como otra han tenido que verse con el regulador estadounidense que decía, con la Securities and Exchange Commission, que decía que esas emisiones eran emisiones de valores no registradas y, por tanto, debían pues, pagar una multa sustancial. Entonces, sí. La segunda cuestión, si analizamos la posición de la CNMV y el Banco de España, es, aparte de la emisión y la creación del token, la parte importante es la creación y poder hacer que funcione en un mercado. Entonces, en España ahora mismo, la posibilidad de que funcione un mercado, la ley no nos lo permite, salvo que sea bolsas y mercados, algunos grandes players decidan lanzar un mercado, ¿no? Una plataforma para que funcionen. Si quieres, seguimos, Carlos. Aquí tenemos un ejemplo. Si quieres, Carlos, puedes brevemente explicar el proyecto y si quieres yo paso más a la parte jurídica, ¿no? Para comentar un poco las opciones que había y los tokens que se generaban y los derechos, ¿no? Vale, esto fue un proyecto que tuvimos en cartera que explica un poco de forma bastante sencilla el tema de la tokenización, ¿no? Un proyecto en la República Dominicana que planta caobas, que es ese árbol, ese oro rojo que llaman ellos, un árbol que se cotiza pues, por muchísimo valor, y lo que pretenden es conseguir financiación el proyecto en sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, el proyecto lo que considera es, vamos a representar los árboles, las caobas, en tokens y vamos a dejar que la gente pueda financiar el proyecto comprando esos tokens. Es decir, durante
el token, lógicamente, con sus características particulares que hemos visto con Rafael, incluso jurídicas, ¿no? Que se les puede otorgar. Entonces, en este caso, la persona que compra el token tiene o tendría, ¿no?, la propiedad de esa caoba durante X tiempo y se beneficiaría de una recompra por parte del proyecto de ese token a X años de una forma pactada, ¿no?, si se cumplen ciertas características. Lo que consigue el proyecto es, perdón, es financiación y, por otro lado, recuperar de alguna forma ese token a largo plazo. Esta era un poco la idea del proyecto de la República Dominicana. Luego también se repensó, ¿no? Es decir, vale, y si mi árbol no sobrevive y el de al lado sí, bueno, pues al final se hacía una tokenización sobre una parte, un tanto por ciento, partido en sectores. O sea, imaginaros el nivel de profundidad que le puedes otorgar a un token en un proyecto. Precisamente lo que dice Carlos es muy importante, ¿no? Porque en ese tema que se nos planteó, bueno, el cliente tenía la idea de decir, quiero captar financiación para mi proyecto de plantación de árboles en la República Dominicana. Entonces, bueno, a mí el tema de plantaciones de árboles, sabéis también que en España tuvimos, ¿no?, los invierten árboles en madera, hubo una época, ¿no?, igual que con el boom de las inversiones en energía solar, ¿no?, con la legislación desde que la derogaran. Hubo bastantes empresas dedicadas a plantar árboles y decirte que invertías y que dentro de 20 años podías tomar unos intereses muy interesantes. Entonces, conceptualmente el negocio estaba claro y la pregunta que se nos planteó es decir, bueno, si lo tokenizamos, la pregunta es, ¿qué vamos a tokenizar? Aquí viene la cuestión de distribuir el riesgo y el beneficio entre las distintas partes intervinientes. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Pues podemos tokenizar deuda, ¿no?, que el proyecto emita una serie de obligaciones, ¿no?, en formato token, de formato digital, y que eso tenga, digamos, la naturaleza jurídica ser una deuda como un contrato de préstamo. Por tanto, decir, bueno, pues estos señores emiten deuda, estos señores compran la deuda, les dan el dinero y dentro de 10 años recibirán su capital con una inversión, con un interés y ya está. Independientemente de que el proyecto vaya bien, vaya mal. Salgan los árboles o no salgan los árboles. El riesgo total completo es de los directores del proyecto, los que dirigen la plantación, y en cambio el inversor, pues podríamos incluso buscar una garantía hipotecaria sobre el terreno en el que está, es decir, tiene una deuda garantizada con una garantía hipotecaria y tiene un token que podría descontar, ¿no?, o mover en un mercado. Pues técnicamente eso sería posible hacerlo. Otra opción es decir, vamos a tokenizar la propiedad del terreno en la República Dominicana. Esto también se podría hacer, ¿no? Es decir, pues para tener una garantía, el inversor lo que hace es invertir, pongamos, por ejemplo, una sociedad que es la titular de los terrenos donde va a tener la plantación. Y esa sociedad pues tendría una sociedad gestora o explotadora de la plantación que con unas condiciones, un contrato de explotación muy, muy claro. Pero claro, el riesgo sería distinto. El riesgo lo asumiría completamente los inversores, pero sería lo que se ha tokenizado es diferente, ¿no? Es la propiedad de la empresa que tiene en los terrenos donde se va a hacer la plantación. Otra opción, que ellos decían un token, un árbol, que es muy poético y sonaba muy interesante, es difícil de ejecutar. Es decir, bueno, ¿y cómo podemos vincular un árbol específico, concreto, a un token concreto? ¿Qué pasa, como decía Carlos, si un árbol muere, pues por plagas y enfermedades, el token sigue existiendo, pero el árbol físicamente no está, ¿no? En blockchain muchas veces es difícil en estos proyectos el unir la realidad off-chain con la realidad on-chain, que vive digitalmente y que vive en el mundo físico, ¿no? Podemos estar hablando de derechos, obligaciones e incluso activos que se han destruido en el mundo físico y no hay forma de poder equiparar esas dos realidades en los dos mundos. Y por último, otra opción que se nos planteó y que les dimos otra opción es decir, oye, estamos tokenizando los futuros, ¿no? El derecho a la madera. Entonces, también hay un riesgo para el productor y un riesgo para el inversor. Son riesgos distintos y, como veis, son riesgos y garantías distintos y rentabilidades diferentes. Por eso es muy importante determinar, ¿no? Cuando un señor o una señora vienen con esta idea o ideas de este tipo, decir, pero ¿usted qué quiere hacer exactamente, ¿no? Obviamente, claro, pues los promotores de los proyectos suelen tener ideas muy felices y suelen querer cero riesgo, ¿no? Quiero mucho dinero, quiero arriesgar poco y no quiero ceder propiedad ni quiero dar garantías. Es un poco el concepto de base que luego hay que ir pues haciéndoles ver que no siempre es posible, que hay que ir adaptando a la realidad y a las circunstancias y digamos los usos del mercado.
a mayor riesgo, pues mayor rentabilidad y también habrá que tener una serie de garantías, ¿no? Para que el proyecto tenga cierta solvencia, ¿no? Otro ejemplo es un coleccionista de arte privado. Este año se ha puesto de moda el tema de los NFTs. Carlos habló de ellos, los tokens no fungibles, ¿no? Son activos digitales únicos e irrepetibles que iniciaron con, a lo mejor os suena por la prensa, ¿no? Las CryptoKitties, ¿no? Si ahora, para no extendernos, os animo a que busquéis el proyecto CryptoKitties y busquéis el gatito más caro que se compró, ¿no? Y se vendió. Creo que lo han superado, pero la última vez que lo vi eran $160.000, ¿no? Es un activo digital único para una foto de un gato bastante feo, a mi parecer. Entonces, este año es el año de los NFTs, donde los activos no fungibles se han puesto de moda, donde hay muchos deportistas, actores que están hablando de tokenizar cosas, ¿no? Incluso el primer tweet creo que fue el del creador, ¿no? De Twitter, también se ha tokenizado como un token no fungible. Entonces, bueno, este año está de moda y yo creo que la moda viene más que nada porque en casi todas las normativas, siempre que algún activo queda al margen de regulación, intentan todos ir hacia ese, ¿no? Entonces, el anteproyecto de reglamento MiCA, aquel proyecto que tenemos a nivel europeo, legislativo, para dar respuesta a las lagunas, entre otras cosas, deja fuera los NFTs. Yo creo que más o menos la gente que está apostando por esos proyectos va en la dirección de decir, me voy a saltar la regulación. Eso mismo pasó en 2017, cuando los mercados empezaron los reguladores empezaron a poner el foco en los instrumentos financieros en forma de tokens. Todo el mundo empezó a decir que sus tokens eran utility tokens, eran fichas de servicio y que no eran instrumentos financieros. Pero bueno, el tema de coleccionista de arte privado es un tema muy interesante. El arte per se es un activo ilíquido, es un activo, si buscamos las rentabilidades históricas como activo, es un activo muy interesante, pero es un activo ilíquido, es un activo de difícil acceso para el inversor minoritario y de hecho, pues bueno, pues cualquiera de nosotros difícilmente tendremos, salvo excepciones, y ojalá haya entre vosotros una excepción, ¿no? Acceso al mercado del arte para, pues digamos, como activo para invertir, ¿no? Para diversificar. Y esto se puede hacer, es decir, si es muy difícil que yo o Carlos o cualquiera de vosotros cojáis y os compréis un Picasso, ¿no? Pero si nos juntamos 100.000 personas y ponemos un dinero entre todos, si conseguimos fraccionar la titularidad, la propiedad de este cuadro, ya la cosa puede cambiar. Podríamos tener acceso y exposición a un activo. De hecho, estamos cogiendo y fraccionando un activo único, un activo pues, con un valor elevado y de hecho podemos incluso, la tokenización nos permite traspasar nuestra propiedad, nuestra titularidad, ceder, ¿no? Nuestra posición dentro de esa titularidad de este cuadro y tener la exposición a ese cuadro y liquidarla en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, se generan muchísimas sinergias, ¿no? Entonces, los grandes avances que hay en materia pues, de obras de lujo, de relojes, de coches, de colecciones completas, de obras de arte, pues va en esa dirección. Es decir, vamos a permitir que fraccionar la titularidad y permitir que muchos pequeños inversores tengan un pedacito pues, de un Andy Warhol o de un Picasso o de un Goya, ¿no? Por ejemplo. Aquí como apunte, los NFTs han cobrado también muchísimo sentido en el mercado porque se les aplica una funcionalidad de forma de programación en el propio contrato del token, donde se ofrece un royalty. Es decir, yo soy el creador del token y como creador le voy a poner que un 5% de royalty en cada compra y venta que se haga, aunque yo ya no sea el owner, ¿no? El propietario. Entonces, imaginaros un token NFT que por lo que sea llega muy alto de precio, todos esos intercambios yo como creador me voy llevando ese royalty. Entonces, se está utilizando mucho. También se está utilizando mucho a nosotros nos han llegado proyectos para crear sobre NFT sobre los derechos de un disco, ¿no? De un cantante, por ejemplo. Pues en vez de confiar o pagar él o financiarse de esa manera, vamos a crear 100 NFTs iguales, ¿vale? Porque el NFT puede ser único, puede ser varios del mismo NFT único y se los voy a dar a mis seguidores y van a financiar mi proyecto y solo ellos van a tener el contenido original o el NFT original que yo he creado. Bueno, pues al final 1000 opciones. Era simplemente puntualizar que mucho viene por ahí, ¿no? El tema del royalty ha traído a mucha gente a intentar probar suerte en los NFTs.
Otro ejemplo es un que hemos visto, y no entraré en la parte más escabrosa, que es la parte laboral, ¿no? De derecho laboral de este tema. Era un grupo empresarial con muchos empleados y distintos negocios tenían la gran idea de decir, oye, ¿y si creamos un token interno para premiar a nuestros empleados? Que ellos lo puedan utilizar en los servicios de la empresa, ¿no? Pues en comidas, en alojamientos, en otros servicios que ofrecemos, pues para que puedan usarlo, y si no quieren usarlo lo puedan vender o lo puedan traspasar pues a amigos, familiares, y que pues puedan gestionarlo, ¿no? Era una idea de como pues, un sistema de incentivos, ¿no? El problema está en que querían hacer eso y por otra parte pues no querían tampoco las consecuencias laborales de esta situación, ¿no? Pues no querían pagar, considerarlo remuneración en especie, y precisamente lo que buscaban era ahorrarse esa parte, ¿no? Entonces, es algo que alguna cadena hotelera creo que planteó hace algún tiempo, y otras empresas también lo están valorando, pero choca un poco con la normativa laboral, ¿no? Es decir, no puedes pagar a tus empleados en tokens para decir no declaro esto no es parte de tu salario variable, no son como dietas, ni son comidas, ni coche de empresa, sino que, bueno, pues son tokens que tú puedes utilizar en servicios, ¿no? Es un poco la tentativa de la triquiñuela, ¿no? Que yo, a mi parecer, pues no recomendaría, y precisamente porque implica muchas cuestiones de derecho laboral, salvo que se haga de forma oficial, ¿no? Pues pagando las contribuciones a la seguridad social que correspondan digamos, documentándolo correctamente. Bueno, al final no podíamos obviar y hablar de los proyectos inmobiliarios, ¿no? Si en España hay algo que nos caracteriza es el mercado inmobiliario, que por muchas crisis que ha habido, pues siempre vuelve y renace, ¿no? Y si no es de una forma, es en otra, y si no son los pisos turísticos, y siempre encontramos la forma de verlo. Hecho, en España, muchos proyectos que ha habido de tokenización de blockchain, casi todos enseguida se han tirado por el mercado inmobiliario. Entonces, se nos planteó un caso de un grupo promotor con amplia experiencia que quería financiar la construcción de una residencia de ancianos. Tengo que decir que luego pilló el COVID y el proyecto no salió, pero no por la falta de viabilidad, sino porque el tema de las residencias de ancianos, pues con el tema del COVID era un tema muy, muy delicado, y los inversores no estaban muy entusiasmados, ¿no? Con esa clase de operativa. Entonces, bueno, la idea es que el grupo promotor tenía un terreno y buscaba inversores que pusieran, pues cada uno lo que pudiera, unos 50, 100.000 euros por persona, para financiar este proyecto, ¿no? Pues nuevamente vemos como un promotor tiene un proyecto, tiene un capital inicial, tiene el terreno, que es lo difícil, que no se suele financiar, y busca nuevos métodos, evitando acudir a la financiación bancaria tradicional, para que no computen sirve por cualquier motivos que sean, que puede ser un poco más cara, dando acceso a inversores particulares privados que quieran participar en un activo que es esencialmente bastante rentable, ¿no? Si estudiamos las proyecciones que hay, en general el envejecimiento de la población y todo, pues dice que el sector de residencias de ancianos, y sobre todo si son cadenas, gracias a las economías de escala, tienen mucho futuro y son muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Entonces, ha habido varios proyectos ahí, ¿no? Hay grandes cadenas que están, hay fondos de inversión que están invirtiendo ahí, fondos de capital de riesgo que han invertido en esta clase de negocios, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de aperturar este tipo de activos, este tipo de inversión a un colectivo pues menos acostumbrado y que no tenía posibilidad de acceder. Y por una parte, pues es una especie de emisión de deuda, o sea, hablábamos de una emisión de deuda garantizada con garantía hipotecaria sobre el terreno. Entonces, bueno, pues los señores y señoras que invirtieran tenían un token y a su vez ese token lo podían negociar. La facilidad que se les ofrecía es que tiene liquidez. Usted puede venderlo en un mercado secundario, puede vendérselo a otro inversor, a un tercero, y de forma muy sencilla, ¿no? No hay que acudir al notario, no hay que hacer papeleos, es muy sencillo, de forma tecnológica se puede traspasar la titularidad y la participación en el proyecto, ¿no? Y justo con los beneficios que se obtendrán, ¿no? La idea era que esa participación pues fue reportando unos beneficios, ¿no? Una especie de dividendos, y esta es un poco la idea. Carlos, si quieres pasar esta. Y por último, ¿sobre qué es lo que se puede tokenizar? Pues hemos visto que se puede tokenizar todo, ¿no? Cuando hablamos de proyectos árboles, de los cuadros, hemos visto que cualquier activo es potencialmente tokenizable. Desde
activos tradicionales como activos menos tradicionales. Y nosotros creemos que entre los mecanismos jurídicos que existen, ¿no? Ahora bueno, volviendo a la idea principal, ¿no? Si todo es tokenizable y es un procedimiento técnico que nos lo permite hacer, la pregunta es cómo podemos hilvanar esto jurídicamente, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos en nuestro derecho a día de hoy para poder hacerlo? Y hay muchos, ¿no? Está la comunidad de bienes, están las cuentas en participación y otra clase de soluciones bueno, que tienen sus pros y sus contras, ¿no? La comunidad de bienes y las cuentas en participación están muy bien, pero son al final relaciones de naturaleza más obligacional y que requieren que las vicisitudes que pueda tener el proyecto, sobre todo tan novedoso y tan diferente, se redacten muy bien en un documento muy largo, ¿no? Y cuanto más largo, más complejo es el documento que el contrato, pues más propensos somos a cometer fallos y a dejar situaciones pues fuera, ¿no? Y no saber cómo abordarlas. Y siempre que hay incertidumbre, pues en la incertidumbre es donde está el peligro de los litigios. Entonces, a mi parecer, el instrumento perfecto para la tokenización es las sociedades de capital, porque tenemos un estatuto jurídico muy claro, tenemos un continente, un contenedor donde podemos guardar en una persona jurídica una sociedad vehículo, ¿no? Una SPV, por ejemplo, un inmueble o un cuadro, y tenemos ya por su definición está la propiedad fraccionada. Imaginémonos, hay dos registradores, ¿no? de la propiedad que hablan mucho de la tokenización de activos inmobiliarios. Se dice que es posible inscribir un token, un hash en el registro de propiedad y efectivamente eso sería posible, ¿no? Pero la pregunta es las dificultades que luego tiene eso a la hora de gestionarlo, ¿no? Es mucho más sencillo tener una sociedad que tenga titularidad de un bien, no tocamos nada de lo que está escrito en el registro y tenemos por detrás una sociedad y la titularidad de la sociedad, las participaciones irían cambiando, ¿no? De mano en mano y no tendríamos tantas dificultades, ¿no? La transmisión de participaciones dentro de una sociedad de capital es de lo más sencillo, de lo más meridiano que existe, ¿no? Y no requiere inscripciones en el registro y otro tipo de cambios, ¿no? Entonces, el principal problema es que, bueno, pues tenemos el vehículo perfecto donde podemos grabar y guardar toda clase de activos. La pregunta es cómo vinculamos el capital social, esas participaciones, esas acciones a los tokens que emitimos, ¿no? En el caso de las acciones, destacar que, como sabemos, la naturaleza jurídica son valores y pueden estar representados mediante títulos o mediante anotaciones en cuenta. Si están representados mediante títulos, en España se nos plantea el problema de que son papelitos, son títulos que al final tenemos unos títulos físicos y tenemos unos títulos sobre una red blockchain. Y claro, pues no tenemos forma de garantizar al 100% que una transmisión de un título físico y un título transmitido de forma digital, pues que esas dos realidades concuerden, ¿no? Y se nos plantean muchas dudas y muchas cuestiones. En cambio, si optáramos por una representación mediante acciones en cuenta, sí, tiene sentido, porque al fin y al cabo, como bien dijo Carlos al principio, ¿no? Una de las nociones más básicas es que blockchain es un registro, ¿no? Es un libro registro distribuido, precisamente quedados con la noción de registro. Dices, bueno, tiene sentido que anotemos, ¿no? Contablemente las distintas los derechos que existen. Pero el problema está en que nos hace falta un depositario central de valores y, por tanto, es un régimen incompatible con la descentralización, la propia naturaleza descentralizada de la tecnología. Por tanto, en España, a fecha de hoy, es muy complicado la tokenización de acciones, ¿no? Sí es más sencillo la tokenización de participaciones, porque las participaciones no tienen naturaleza de valores, como bien sabéis, porque hay sociedades de capital y precisamente es algo que la CNMV ha dicho claramente, bien en la ley de sociedades de capital, pero todo lo que es la transmisión de participaciones queda al margen de la normativa sobre valores. Si hablamos de transmisión de valores, la ley de sociedades de capital, en el artículo 106, nos pone el siguiente problema, nos plantea la siguiente cuestión.
que todas las participaciones transmitidas han de constar en documento público, ¿no? Cualquier compraventa de participaciones debe constar en documento público. Así lo dice la ley, pero existe consolidada jurisprudencia del Supremo desde el año 2011 que viene a decir que el documento público notario es meramente un medio de prueba, ¿no? Y no invalida el negocio jurídico. Por tanto, siendo el notario un mero, y la escritura, ¿no? Valor probatorio y de publicidad, sin viciar el propio negocio jurídico, nada impediría que sustituyéramos esa escritura pública por otra prueba, otro medio de prueba, como pudiera ser una inscripción en una blockchain pública para poder demostrar esa transacción y nuestra titularidad, ¿no? Esa es un poco la idea sobre la que se ha basado el proyecto que Carlos y yo estamos trabajando, ¿no? Que hemos arrancado, que es Token Capital, que es digitalizar las participaciones de sociedades limitadas, ¿no? Para dos cosas. Por una parte, como ahora está tan de moda y es algo que ya veíamos avanzando, que es el gobierno telemático de las sociedades, las juntas telemáticas, el voto electrónico y la convocatoria electrónica y evitar toda esa conflictividad societaria que puede producirse. Y por otra parte, la transmisión de las participaciones, ¿no? Que permitimos identificar a cada socio y cada socio pueda transmitir sus participaciones de forma sencilla, sin necesidad de acudir al notario, ¿no? Es un poco estas funcionalidades basándose en la tecnología blockchain. Sí, aquí apuntar lo que decía Rafa. O sea, al final, tokenizar, se puede tokenizar absolutamente todo, siempre que tenga sentido, lógicamente, pero al final la legalidad tiene que ir de la mano. Es decir, no sirve de nada tokenizar árboles de caoba en la República Dominicana si realmente lo que le estamos dando al inversor es un papelito, ¿no? Que no significa nada ni dentro de la sociedad ni con derecho absolutamente a nada. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues que hemos visto que la tokenización, lógicamente esto viene después de la experiencia de unos cuantos años y de buscar un poco las fórmulas, ¿no? Es mucho más sencillo tokenizar una sociedad y buscar el camino de que la sociedad sea, pues si queremos tokenizar un cuadro, pues sea la sociedad propietaria del cuadro. Si queremos tokenizar un inmueble en Venezuela, pues sea la sociedad española que sea propietaria del inmueble en Venezuela, etcétera, etcétera, que llegar a tokenizar directamente el activo. La tecnología lo permite, pero jurídicamente pues nos meteríamos en algún lío, ¿no? Y de hecho la CNMV muchas veces te da pie a que esto es muy innovador, emprendedor y te tienden la mano, pero luego a la hora de la verdad, bueno, pues hay bastantes cosas que la tecnología, por sus características, pues nos permiten hacer, pero bueno, luego llevarlo a cabo pues es complicado. Vamos con el último caso, Rafa. Sí, si lo quieres comentar, vamos, una entidad de seguros de crédito, de las clásicas tradicionales que hay, de las pocas que hay, se plantea la creación de una plataforma, un marketplace para la gestión de financiación que permite el acceso de sus clientes para solicitar la financiación de facturas, factoring sin recursos. Es decir, vamos a buscar, vamos a actuar, dice, ¿no?, la entidad de seguros de crédito como entidad que dé rating, ¿no?, y que cofinancie, y buscando gente que cofinancie a esta clase de operaciones, ¿no? Y pues, precisamente es una forma de abrir un marketplace que permitiera que entrara otra clase de inversores que pudieran también participar en esta clase de activos, ¿no? Por una parte estarían pues tanto las empresas que buscan financiación, ¿no?, que buscan pues una financiación en corto, ¿no?, una financiación de sus operaciones. Por otra parte tenemos la entidad de seguros de crédito, que tiene pues un rating bastante claro de quién paga, no paga y qué riesgos se le puede conceder. Y por otra parte tenemos proveedores de financiación que quieren colocar sus fondos, ¿no?, que pueden ser pues fondos de inversión, inversores particulares o entidades de crédito, que pueden colocar sus fondos, ¿no?, digamos, de forma más o menos estructurada, entendiendo los riesgos comerciales que asumen, ¿no? Y serían ellos los proveedores de liquidez para financiar esas facturas. Entonces, digamos que se casarían tres intereses, ¿no? La entidad de seguros de crédito pues consigue alguien que cofinancie, el inversor consigue, o sea, perdón, el cliente consigue financiación, ¿no?, el empresario, de sus facturas, y los proveedores de financiación consiguen pues cierta garantía de que se ha pasado un filtro por parte de entidades de seguros de crédito, ¿no? Y por último, aquí Carlos en la presentación trae la definición de criptoactivo. Os voy a hablar del reglamento MiCA. Es el anteproyecto de ley que llegará el año que viene a nivel europeo,
la Unión Europea persigue e intenta hacer un mercado único de activos digitales. Entonces, como vimos, los reguladores inicialmente se centraron en llevar a la normativa de mercado de valores a los instrumentos financieros. Todo aquello que tuviese naturaleza jurídica de instrumentos financieros se derivaba a la legislación sobre mercados de valores. En cambio, quedaban muchos proyectos huérfanos, ¿no? Y ausentes de regulación. Hemos visto como ejemplos NFTs, pero sin ir más lejos, los utility tokens y otra serie de criptoactivos, ¿no? Las criptomonedas no están reguladas, eso lo aviso ya. La única regulación que hay es la posible circular que está en fase de consulta pública CNMV sobre la publicidad de servicios de intercambio de criptomonedas y demás, todo aquello que tenga que ver con la publicidad. Pero las criptomonedas como tal en España no cuentan con regulación. Lo que sí trae el anteproyecto MiCA es una propuesta de marco jurídico para tres criptoactivos que no estaban regulados. Primero, las fichas de servicio, los utility tokens, mediante un sistema de comunicación previa. Esto es, si usted va a emitir un proyecto de utility token, dentro de unos límites y características, hay que publicar un libro blanco con una serie de características y notificar a las autoridades competentes. No hay que pedir permiso, pero sí hay que notificar y sí hay que cumplir una serie de requisitos mínimos de información, de transparencia, y también económicos en relación al proyecto. Y luego está, digamos, las dos grandes, lo que sí se ha preocupado y que sí da miedo a la Unión Europea eran las fichas referenciadas a activos y las fichas de dinero electrónico, que son el término técnico que usa la ley para hablar de las stablecoins, ¿no? Las stablecoins son, al final, tokens, ¿no? Que van referenciadas a activos. Como sabéis, hemos hablado de Bitcoin, de Ethereum. El principal problema, ¿no?, de las criptomonedas es su alta volatilidad. Que Ethereum se crea como una red empresarial, esencialmente, ¿no?, con ideas de crear smart contracts, pero ninguna empresa se ha atrevido a utilizarlo activamente, precisamente porque es tan volátil y fluctúa tanto el precio que los beneficios de blockchain todavía no compensan el problema que genera volatilidad y otra serie de cuestiones de usabilidad, ¿no? Que no es sencillo, ¿no?, para el usuario medio, la pyme pequeña o mediana, trabajar con la red. Entonces, al margen de esto, pues surgen proyectos que dicen vamos a intentar crear activos digitales, activos criptográficos que gocen de los beneficios de la red blockchain, la inmutabilidad, la transmisibilidad inmediata, la transparencia y el consenso y una serie de cosas, ¿no? Y el bajo coste, ¿no?, de la transacción, para poder, por una parte, ofrecer eso a las empresas, a otros jugadores y mantener una estabilidad. Y eso se hace de dos formas. O bien, como sabéis, siempre se dice Bitcoin vale mucho o vale cero porque no está respaldado por nada. Pues hagamos un activo digital que esté respaldado por una cesta de activos, ¿no? Pues imaginaos acciones o cualquier tipo de commodities o lo que os podáis imaginar. O sea, hay propuestas stablecoin que están vinculadas al oro, otras que están vinculadas, el petro, ¿no?, tan famoso venezolano, estaba vinculado supuestamente a los barriles de petróleo de Venezuela. O sea, hay distintos modelos de stablecoin que dicen vamos a referenciar el valor de este token a una cesta de activos, que puede ser lo más diversa. El proyecto más famoso de esto, que más asustó a todos los reguladores, fue el proyecto Libra de Facebook, ¿no? Que, bueno, yo os animo a que leáis sobre ello y veáis el concepto de la propuesta que tenían, que era desestatalizar el dinero. Y por otra parte está los proyectos que es lo que llaman fichas de dinero electrónico, que son stablecoins referenciadas a monedas. Es decir, recibo $1 y emito un token. Por cada token tengo $1. Quemo un token, me dan el token, devuelvo el $, ¿no? La idea es, por cada moneda tradicional que recibo, pues $1, euro o franco suizo, emito un token y hay tantas monedas en circulación que están respaldadas por un dinero físico que existe en el banco. Como os decía, en la legislación bebe un poco de la experiencia previa y hay grandes proyectos que han tenido muchos problemas y han sido muy criticados, como Tether, y os recomiendo que leáis sobre ello si os interesa el tema, donde se ha puesto en tela de juicio si realmente existen las reservas, si no se han emitido más tokens que dólares hay en la cuenta bancaria, ¿no? Porque no se han auditado correctamente y porque esa masa de dinero pues es muy, pues tienta mucho al gestor de ella para decir, oye, tengo varios miles de millones de dólares, ¿por qué no los invierto en activos, ¿no? No los pongo a funcionar.
y eso que me saco me lo quedaría yo. Entonces, la política de inversión para garantizar ese fondo pues ha recibido muchas críticas, ¿no? Entonces, esos 3 tipos de activos son los que van a estar regulados en breve. Y entonces tenemos como régimen jurídico básico, como os decía, las criptomonedas que a margen. Lo que se regula son los prestadores de servicios, de custodia, de inversión, de canalización de esos activos, ¿no? Por otra parte, los instrumentos financieros, todos aquellos tokens que tengan naturaleza jurídica de instrumento financiero, pues seguirán la normativa de mercados de cada país emisor y comercializador. Y por último, el reglamento MiCA, cuando llegue, seguramente finales de este año o año que viene, traerá una regulación para 3 clases de activos, ¿no? Para las utility tokens, con un sistema de notificación previa, y para las stablecoins, sean referenciadas a activos, cestas de activos o referenciadas a moneda fiat, ¿no? A una paridad con una moneda de curso legal. Esas requerirán autorización previa antes de lanzarse. Entonces, bueno, más o menos espero que con todo esto que os hemos contado os haya dado lugar a tener una visión más o menos general y específica. Entiendo que es bastante complicado, ¿no? Seguramente tener os habrá saltado más dudas que soluciones lo que os hemos propuesto, pero espero que al menos os haya dado un panorama general, ¿no? Sí, para acabar de la parte técnica, pensar que hacer el tokenomics, ¿no? Que se llama la economía del token, es bastante complicado porque tienes que, una vez que registras el token, cuántos tokens va a haber, de qué forma se van a comportar, eso queda en piedra, ¿no? Digamos, grabado. Es decir, es bastante complicado prever, por ejemplo, una situación como la pandemia. Entonces, siempre estamos ahí buscando variables o buscando fórmulas para que todo esto sea... Al final hablamos de una tecnología pública. Si yo digo que el token se va a comportar de esta manera, nos podemos meter en la blockchain pública y verificar que realmente, imaginemos, ¿no? Oye, los fundadores no pueden vender sus participaciones del proyecto, ¿vale? Pero es que eso es auditable públicamente. No tengo que ir a ningún registro, simplemente, o sea, a pedir ningún registro. Simplemente cualquiera con acceso a Internet se puede meter y puede verificar que realmente esos tokens no se han movido. Para bien y para mal, es una tecnología muy transparente. Entonces, bueno, simplemente poner esa puntualización, ¿no? Que no es nada sencillo tokenizar algo y, bueno, pues tener sobre todo esa seguridad jurídica de la que viene hablando Rafael. Yo, Omar, Santos, no se te oye. ¿Hay algún problema de interferencia? No te estamos oyendo, solamente oímos un ruido. Ahora hemos dejado de oírlo. A ver. No, imposible. No se te oye. ¿Has cambiado de micro? A ver ahora. Perfecto, ahora bien. Ahora sí, ahora el micro que me estaba dando problemas. Nada, estaba diciendo que es muy interesante todo lo que nos habéis explicado, pero sí, antes de que se anime el debate y los asistentes vayan planteando preguntas, me gustaría saber vuestros consejos o vuestros tips para la creación de un token. O sea, ¿existen plataformas? ¿Cuál sería el proceso? Más o menos que lo expliquen. a ver, básicamente lo principal es tener, o sea, un token es más o menos fácil de crear. Lo complicado es darle valor a ese token. Es lo más complicado. O sea, al final, cuando creamos un token, tiene que estar, o sea, al final es como un proyecto tradicional, pero en forma de token, en forma digital, que nos permite esa liquidez y esa accesibilidad o esa democracia, ¿no? En cuanto a obtenerlo. Pero al final es como pensar en un proyecto tradicional. Para crear un token, lógicamente, contar con una empresa que ya se haya metido en estos temas, ¿no? Que tenga cierta experiencia, pero sobre todo eso, vamos a ver si tiene sentido, si es lógico y luego dónde podemos canjearlo y por qué el token pues, va a obtener el valor que nosotros pensamos que debe de obtener. El crear un token en sí se puede crear directamente en la red de Ethereum y no hay ningún problema. En Matic, Binance Chain, o sea, hay varias plataformas que nos permiten crear el token y que están suficientemente auditadas y son suficientemente seguras como para lanzar proyectos millonarios.
Genial. No sé si surge alguna pregunta de alguno de los asistentes. Otra de las cosas que has mencionado, precisamente, Carlos, es el tema de la valoración de ese token, esa valoración inicial. En uno de los ejemplos de los que habéis mencionado, por ejemplo, el de los árboles mismos. En esos casos, ¿cómo se puede establecer ese primer valor inicial? Porque luego sabemos que puede ser también una cuestión que el propio mercado vaya animando. Si legalmente podemos poner el token en el mercado, nos podemos encontrar con problemas, lógicamente. Nos podemos encontrar con la valoración externa a lo que es el proyecto. Y luego que jurídicamente sea viable, ¿no? Pero la primera valoración de un token, de un árbol, al final es un business plan del propio proyecto. Es un business plan que establece que el primer token vale X y a partir de ahí se forma un business plan que, lógicamente, como en todos los negocios, tendrás que convencer a los inversores para que se lo crean y vean una buena oportunidad. Lo que se suele hacer con los tokens es ponerle rangos, es decir, el precio es muy sencillo, ¿no? Vender una private sale, venderlo a una wild list, por ejemplo, de gente que nosotros queramos contentar a un precio diferente y luego salir al mercado a un precio aún mayor, ¿no? Eso es lo normal que se suele hacer. Pero todo se basa en un business plan. Sí, al final en los proyectos criptográficos el business plan, entre comillas, que se publica es el denominado white paper, libro blanco, en el que se explica con detalle qué se va a hacer, qué es el proyecto, cuánto se está recaudando, para qué se va a utilizar, cómo se va a utilizar. Y eso es una especie de folleto de emisión, entre comillas. Lo digo entre comillas porque se intenta parecer, pero no cumple sus mismas funciones, ¿no? Pero la idea es que sea un documento que exponga al potencial inversor o potencial usuario de esa tecnología, de ese token, si es de ficha de servicio o ese valor, ¿no? de ese instrumento financiero, que va a recibir a cambio, ¿no? Entonces, la valoración es hasta qué punto se lo va a creer, ¿no? Si tenemos una startup y la valoramos, pues habréis visto de todo, ¿no? Cuando sale alguien y dice, mi startup vale 100 millones, dices, sí, pues que ni siquiera tienes un producto. Entonces, la valoración es subjetiva y al final está en que la gente se lo crea o no se lo crea. Pero yo más que nada veo la valoración en los tokens es el inversor lo que más va a mirar es hasta qué punto es líquida o potencialmente liquidable su inversión, ¿no? Porque al final tenemos un activo digital, si no cotiza en ningún mercado y es difícilmente accesible a un mercado que vaya a cotizar, sea mercado propio de la propia plataforma internamente, ¿no? Se lo puedo colocar a una secondary sale a otro, o un mercado grande, descentralizado, o centralizado, ¿no? Donde se permita, donde haya accedido ese token y me lo quieran comprar, difícilmente resulta atractivo, ¿no? Por eso siempre cuando el inversor entra está viendo cómo va a salir y cuándo va a salir, ¿no? Porque no deja de tener un gran componente especulativo, ¿no? Aunque nos queramos desvincular de ello. Sí, bueno, está claro que el componente especulativo es algo que lamentablemente va a ser el San Benito del mundo blockchain, pero que no necesariamente es así. Uno de los proyectos que habéis comentado, bueno, curiosamente, hay últimamente bastante auge dentro de startups que están apostando por la tokenización precisamente de adquisiciones inmobiliarias. ¿Cómo veis un poco la tendencia en este mercado? Desde mi punto de vista es bastante complicado. Es decir, cuando escuchas tokenización, a cualquier, sobre todo español, se nos va hacia el inmueble. Es decir, vamos a tokenizar una vivienda por metros cuadrados, lo vamos a poner a la venta, lo vamos a alquilar y cada token se va a repartir los dividendos en una plataforma, por ejemplo, ¿no? Pero es muy difícil, sobre todo el tema de la gobernanza, de quién es realmente el ejecutor de esa acción, quién es el que está detrás de ese piso, etcétera, etcétera. Hay bastantes proyectos, el tema inmobiliario, cogiéndoles desde todos los puntos de vista, ¿vale? Que nos podamos imaginar, pero realmente nosotros seguimos en nuestro pensamiento de que es más sencillo tokenizar una sociedad que sea la propietaria de ese inmueble y tenga su propia mecánica, ¿no? de funcionamiento, más que otorgar un token a un pool de liquidez que realmente no sabemos ni qué va a obtener. Ya empezamos a tener alguna pregunta. Nos pregunta Luis Ortiz de Villalba. ¿De dónde salen o quién pone los nodos para registrar las operaciones en una tokenización? ¿O se utiliza una red ya existente, como la de Ethereum? Sí, aquí, Luis, tenemos varias opciones. O sea,
podemos utilizar una red pública, como puede ser Ethereum u otras, ¿vale? Se puede tokenizar en varias redes, se pueden crear tokens en varias redes. Podemos utilizar una red permisionada, es decir, copiar el funcionamiento de una red preexistente y hacerla permisionada, donde nosotros como propietarios decidimos quién entra y quién no y con qué reglas, o directamente una privada, ¿vale? En el caso de utilizar una pública se suele hacer porque, de hecho, es lo que más auge tiene ahora, por el hecho de la transparencia que hablábamos, la transparencia y que realmente ante un proyecto de forma técnica no tienes que pagar servidores ni estar atento de la seguridad, por ejemplo, de tu propia blockchain, sino que la seguridad te la están dando los miles de nodos ya preexistentes de esa blockchain, por ejemplo, de Ethereum, y pagas un coste, un gas que se llama, por las transacciones, ¿no? Por los movimientos de los tokens que normalmente se los involucras al usuario. Pero claro, no tienes por contra puntos de fallo muy directos y luego además confías en una infraestructura suficientemente probada con un protocolo suficientemente probado. Entonces, para tu pregunta, básicamente lo que se hace es utilizar, por ejemplo, en este caso, Ethereum. Sí, efectivamente, como dice Carlos, se puede optar por utilizar infraestructura preexistente, ¿no? Con las limitaciones y con las salvedades que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la protección de datos, hay que pensar qué vamos a subir, no vamos a subir a la red porque es pública y es accesible a todo el mundo, o desplegar infraestructura propia. Dependiendo del proyecto, esto es muy importante. Esto hemos visto en muchos casos y a veces el cliente, puede ser el cliente, se enfada, ¿no? Porque vienen con un proyecto centralizado en el que plantean desplegar una infraestructura propia para un proyecto centralizado y dices, no tiene sentido utilizar blockchain para tu modelo de negocio. Estás encareciendo innecesariamente un producto, primero, usando blockchain cuando no es necesario y segundo, desplegando infraestructura propia cuando tampoco es necesario porque no aporta ningún valor, ¿no? Entonces, la gente piensa que, bueno, que blockchain está de moda, que si blockchain está en la empresa, de alguna forma, pues se genera valor por el mero hecho de estar, aunque no tenga sentido, y eso, pues, decimos, siempre es cierto, ¿no? Por eso hay que valorar muy bien el despliegue de infraestructura, el uso de la tecnología y tal. Entonces, a lo mejor una de las preguntas que podría ser, y está mal que nos preguntemos, ¿no? A nosotros mismos, pero ¿cuándo usar y cuándo no usar blockchain? ¿No? ¿Qué aporta? ¿En qué casos aporta blockchain una ventaja competitiva? ¿No? Es decir, si hay una infraestructura centralizada, pues no siempre tiene sentido, pero en cuanto entren en juego distintas entidades que no se tienen por qué fiar la una de la otra, pues entonces tiene sentido, ¿no? A mí me pusieron el ejemplo el otro día en el colegio de abogados, en el máster que di, me hablaban de un ejemplo. Imagínate los tickets regalo de Hipercor o de Carrefour, ¿no? Que cuando haces la compra te viene un ticket regalo y te dice, pues la próxima compra tienes 3 euros. ¿Tiene sentido que Carrefour, Hipercor, que es lo que dice? Pues no tendría sentido, porque es una entidad centralizada que ellos tienen un listado de los tickets y de los códigos de descuento que están aplicando y no tendría sentido a priori pues utilizar para una blockchain. En cambio, sí tendría sentido si Carrefour, Hipercor, Eroski se juntan y dicen vamos a hacer entre todos una blockchain para ir grabando las promociones y tú puedas usar el ticket de Eroski en Carrefour, el Carrefour en Hipercor y demás. Entonces, eso sí tiene sentido porque esas tres entidades no se fían la una de la otra y tienen que tener un seguimiento de lo que están haciendo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es las múltiples formas de movilidad urbana que pueda haber, ¿no? Pues hay patinetes, coches, tenemos ahora de todo, bicicletas, todo lo que nos podamos imaginar. Pues imaginaos que hubiese un token de movilidad urbana aplicable a todos y cada uno de los servicios, ¿no? Que con ese token pudiésemos utilizar pues el citicar, el patinete eléctrico, la bicicleta o lo que quisiéramos en cualquier ciudad de España, ¿no? Pues así tendría sentido, ¿no? Que esas empresas se pusieran en común y pudieran registrar el gasto y el ingreso, ¿no? de esos tokens al usuario. Entonces, en elementos donde hay múltiples partes que requieren un consenso sobre una información específica, tiene mucho sentido. Sí, de hecho existen tokens de todo tipo. Existen los social tokens, existen tokens que los ayuntamientos están pensando, como bien decía Rafael, para dotar a sus ciudadanos de diferentes características. Al final pensemos que un token es lo que venimos hablando, no es una representación digital, pero es muy sencillo de manipular. Es una aplicación móvil que te permita pagarlo y ya está. Incluso utilizando blockchain pública, podríamos otorgar al smart contract del token que solo pueden utilizar ese token X monederos digitales, por ejemplo, que son las 30 personas que estamos aquí. Vosotros me vais a dar a mí vuestro monedero digital, yo las voy a poner en el smart contract y nadie más va a poder interactuar con el token y os lo vais a poder enviar ni recoger. Al final,
Por eso decimos, ¿no? Es dinero programable que se puede hacer prácticamente todo. Está muy de moda ahora en las finanzas descentralizadas también los tokens de gobernanza. Es decir, creamos un token por el cual dotamos al usuario como de gobernanza dentro del proyecto para decidir por qué camino tira el proyecto, ¿no? Y eso también, ¿verdad, Rafael? Lo tenemos un poco en la legalidad más absoluta porque, por un lado, es como quitarse la presión, el equipo fundador de ese proyecto, haber recogido el beneficio o la financiación y luego dejar simplemente que en un foro puedan votar y demás. Pero si vemos lo que están moviendo las finanzas descentralizadas desde hace 7 meses, es brutal, o sea, brutal. Han llevado a un rendimiento económico a sus tokens de gobernanza brutales casi todos los proyectos. Aquí en el chat tenemos otra pregunta que en uno de los ejemplos se ponía de manifiesto que la realidad física puede que no coincida con la digital, con el paso del tiempo, el caso concreto de los árboles. ¿Cómo se contempla ese problema en un marco tan seguro como blockchain? Claro, aquí el problema sobre todo es que lo que registras en blockchain ahí se queda, ¿no? Entonces tenemos que tener preestablecido o prepensado todas esas probabilidades que pueda haber en torno a un proyecto. Es imposible si no. A nosotros nos decían, sobre todo los promotores inmobiliarios, ¿no? Que son los que más problemas tienen con la financiación. Oye, que es que quiero otorgar un 10% de dividendos a los 2 años a todos los token holders que compren mi token en un marco de tiempo específico. Y nosotros lo decimos. Y si por lo que sea no consigues la licencia, te la paralizan, el smart contract va a ejecutar ese reparto de dividendos. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de utilizar esta tecnología. No, pero la seguridad de la tecnología, o sea, hay aquí otro punto importante, ¿no? Que es difícil de garantizar. Por ejemplo, yo muchas veces a muchos clientes que dicen, queremos un token que circule libremente por los mercados y que sea totalmente transmisible, ¿no? Yo no siempre lo recomiendo, digo, porque hay situaciones, sobre todo si vinculamos a activos físicos, o sea, un token puede funcionar bien cuando la realidad es solo on-chain, es decir, si trabajamos con criptomonedas, hacemos un smart contract y cuando trabajamos sobre una blockchain es muy fácil, digamos, decir, está más o menos controlado. Cuando tenemos un entorno en el que estamos por fuera en la realidad física, ¿no? Y en la realidad virtual, es complicado. Imaginaos una acción de una sociedad anónima que se ha tokenizado y que circula por ahí libremente y de repente en una enajenación de esas acciones se considera por sentencia judicial que la persona que lo ha hecho pues no estaba en el uso pleno de su razón, de sus facultades mentales y físicas y que hay que retrotraer eso. Eso, un juez, por mucho que lo dicte una sentencia, no puede obligar a cambiar la blockchain, no se puede forzar a retrotraer. Entonces resulta que tenemos una situación alegal en la que hay un señor que tiene un título de participación en una sociedad de capital de forma ilegítima. Entonces no se puede destruir, salvo que se programe inicialmente de esa manera. Y se plantean muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿qué pasa si tenemos una sentencia judicial que dice que algo no se ha hecho y hay que echarlo para atrás? No se podría, porque si usamos una red pública, ¿no? Solo que usemos un entorno cerrado en el que se podía no deshacer, pero sí cambiar los permisos, ¿no? Si está permisionado, por ejemplo. Sí, por ejemplo, efectivamente. en los casos de los NFTs este problema es bastante normal. Es decir, si queremos, por ejemplo, tokenizar un cuadro y lo queremos poner en la blockchain, mira, nosotros hicimos una prueba piloto yo soy de Valladolid, Ribera del Duero, pues aquí bodegas, ¿no? Entonces, sí, hay frustración. No todo en la vida va a ser magnífico. Hay que aprender a vivir con la frustración. Entonces hay que desahogarse y a partir de ahí preguntarse. Vale. Bueno, lo que seguía, ¿no? Al final, las botellas de vino, ¿no? Por ejemplo, de una reconocida bodega como Vega Sicilia. Vega Sicilia tiene, por ejemplo, una tirada de 25 botellas muy especiales, o de 100, me da igual. Se puede crear un NFT de 100 unidades que representen esas 100 botellas. A las botellas las pones un código QR, entonces el token le dejas libremente funcionar y cuando alguien llegue a la bodega con ese token en su smartphone, se podrá llevar la botella. Imaginaros el caso de uso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que claro, tenemos implicaciones pues que pueden dar lugar a problemas. ¿Qué ocurre si alguien me falsifica o me quita la etiqueta de la botella? Ya no sé si ese código QR pertenece o no. ¿Qué ocurre si el token, yo, aunque coja la botella, se lo vendo a otro? Bueno, pues para eso lo que se hace es una quema de tokens. Cogemos el token y lo mandamos a un wallet
que directamente no tenga acceso a nadie, se llama quemar un token. O sea, se pueden hacer varias cosas en este tema, pero sigue siendo problemático, por decirlo de alguna manera, el tema de lo tradicional con lo digital. Sí, quizás para quien no entienda muy bien de alguno de los términos que estamos hablando, ¿qué le recomendarías a la gente? ¿Por dónde iniciarse a profundizar quizás un poco más en este tema de la tokenización? Eso, Rafa tiene un libro que os puede recomendar bastante. Está feo que hagamos un momento de Paco Umbral y hablemos de nuestro libro, ¿no? Pero Carlos tiene un libro sobre criptomonedas para dummies y yo tengo un libro sobre tokenización. Es muy jurídico, es de año 2018, está un poco desactualizado, pero sobre la naturaleza jurídica de los tokens que existen es uno que publiqué con Aranzadi, unas editoriales jurídicas más prestigiosas, ¿no? Entonces, si interesa temas de tokenización, yo recomiendo que se profundice en los conceptos más generales de blockchain, qué es blockchain, cómo funciona la tecnología, que se asienten mejor los conceptos de red pública, red privada, el tema de las claves asimétricas, de los algoritmos, la criptografía, ¿no? O sea, conceptos básicos que nos permitan avanzar. Que tengamos muy claro el concepto de registro, ¿no? Que es un registro, y pensemos en los múltiples casos de uso que eso nos puede habilitar. Al final hay muchos modelos de negocio muy nuevos que están surgiendo y que vosotros estáis llamados a conocer, a asesorar clientes y a trabajar en distintas empresas. Y luego, pues ya ir viendo cuestiones jurídicas, es decir, oye, pues viene un token, ¿esto qué es? ¿No? Y dependiendo de lo que sea, ¿qué forma le podemos dar? Y es un poco la imaginación y descender y aterrizar la imaginación a la realidad, ¿no? Y al final trabajamos con los instrumentos que los que tenemos, ¿no? Tenemos que trabajar con la legislación vigente para decir, oye, el proyecto va a echar a andar. Tenemos otra pregunta en el chat de Ainara que nos pregunta, ¿cuál es la ventaja competitiva que ofrece en el caso de tokenizar sociedades de capital para obtener financiación de proyectos frente a mercados como supongo que será mercado alternativo a renta fija? Hombre, el acceso al MARF, la diferencia es que entre acceso al MARF y la tokenización de sociedades es que cualquier sociedad se puede tokenizar y no cualquier sociedad puede acceder al MARF. Si vemos las distintas ventajas, es decir, ¿qué ventaja tiene una sociedad por tokenizarse para buscar financiación o acudir a plataformas de financiación participativa, ¿no? Un equity crowdfunding, o acudir al MARF o a otras fuentes tradicionales de financiación? Lo que nos ofrece la tokenización de sociedades limitadas es que cualquier empresa lo puede hacer, que no hace falta obtener licencia de PFP, porque cada empresa tiene la libertad y el derecho de poder reclamar, o sea, digamos, hacer ofertas públicas y solicitar fondos del público sin tener que estar sometida a regulación financiera. En contra, en el MARF tienes acceso a inversores, digamos, ya preparados en infraestructura, más consolidada, más clásica de los mercados, y a inversores institucionales. En cambio, en una tokenización de sociedades más clásica, pues estás apuntando a inversores más minoritarios, más retail, ¿no? Esencialmente, creo yo. No sé si, Carlos, tienes otra cosa que añadir. A ver, que está muteado. No, sí, en esto totalmente de acuerdo a lo que has indicado. Si tenemos más preguntas, cualquier cosa, de verdad, no os cortéis. Estamos ya hechos para todo. Aquí estamos todos para aprender, o sea, no nos gusta decir que somos gurús porque dicen, estos no son expertos. No, o sea, aquí el camino se está andando, todos estamos aprendiendo. Hay muchos modelos de negocio que se están probando, que se están investigando y se están viendo cómo llega, ¿no? Y en qué termina. Muchos proyectos que parecían hace años pues muy innovadores se han caído, otros que no parecían interesantes siguen adelante. Es decir, eso es una industria que está en evolución y en ebullición. Yo sí que os recomiendo que profundicéis, que leáis, porque como habéis visto es un cambio que ha llegado, que es patente y que va a seguir. Tenemos, existe una propuesta de ley de modificación de la ley de mercado de valores que habla de blockchain, tenemos la legislación europea que está llegando, en la bolsa española ha entrado SIX, ¿no? Que es el operador de los mercados suizo, que tiene mucha experiencia en blockchain. O sea, cada vez vamos a ir viendo más y más y más.
en España las grandes entidades, los grandes bancos, las grandes empresas están experimentando, están trabajando con la tecnología para ver casos de uso que puedan ser interesantes en el sector industrial. Es decir, hay muchísimo movimiento por ahí y realmente si conseguís investigar, profundizar, es imprescindible que conozcáis la potencialidad que puede tener y podéis defenderos, ¿no? Al menos con los términos básicos. Esto ha venido para quedarse. Y luego, sobre todo, Rafael, también el tema de lo disruptivo de la tecnología y la ausencia de fronteras, ¿no? Es un poco la difícil regulación que puede llegar a tener esta tecnología en todo esto. Sin duda, un mercado que está vivo y una tecnología cambiante día a día. Chicos, ¿y qué países os parecen que están avanzando mucho en este tema de la tokenización? Tradicionalmente, los primeros países que más han avanzado y más han hecho y han sido pioneros han sido Suiza, Singapur, México sacó una ley también, Estados Unidos se subió, como hace siempre todo tarde, pero cuando lo hace muy rápido. Lo pasó lo mismo con la energía solar, ¿no? Que iban por detrás y luego se subieron inmediatamente y cogieron a todo el mundo, igual con el fracking y con todo, ¿no? Cuando los americanos se ponen, ¿no? Hay países donde se han intentado hacer cosas, Gibraltar, Malta, Estonia, que suenan mucho en el mundo cripto, pero que a nivel, digamos, de operatividad, pues no son suficientemente solventes para dejar ahí un proyecto, ¿no? Hay muchos emprendedores que muchas veces se acuden a vosotros y dirán, tengo una empresa en Malta o quiero tener una licencia en Estonia. La gente que la tiene muchas veces dice que no sirve para nada si vas a operar en España, ¿no? Al final se aplican las normas de establecimiento permanente, del mercado donde vas a ofrecer tus activos, da igual, no del lugar de la emisión del activo, sino dónde vas a comercializarlo, te toparás con la CNMV, es mejor hacerlo con una empresa en la que estés, o sea, al final no hay, digamos, soluciones fáciles, ¿no? Para un problema complejo. Otra pregunta del chat de Luis. Una vez escrito, el smart contract no se puede cambiar, pero las reglas o algoritmo que regula la blockchain se puede cambiar. Ahora mismo, para cambiar, por ejemplo, las reglas de una blockchain como Ethereum, se tendrían que poner de acuerdo el 51% de los mineros. Y para la red de Bitcoin también, ¿no? O sufrir de alguna manera una actualización en la que la mayoría esté de acuerdo. De hecho, se hacen bifurcaciones de blockchain. Ahí tenemos Ethereum o ETC, ¿no? Que era la primera. Si esto ocurre, según en el momento actual que estamos, el valor tendería casi a cero. Es decir, si en algún momento la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, decide no tener 21 millones de Bitcoin como dinero en un ámbito deflacionario y decide convertir que en vez de 21 sean 28, el valor del Bitcoin mañana caería a -1, ¿no? Entonces, lo normal, ¿se puede hacer? Sí, pero sería algo impensable seguramente. Y luego, el smart contract, se pueden poner variables en el smart contract que se pueden cambiar, ¿vale? Pero el smart contract, una vez subido, está subido de forma pública, incluso, imaginemos, ¿no? Un smart contract que en temas de condicionales sea sobre un seguro de, yo qué sé, imaginemos un avión, ¿no? Que propone que si el avión se retrasa media hora, el usuario recibe reintegro su billete. Bueno, pues el smart contract lo que confiaría es un oráculo, que esto es otro mundo, el mundo de los oráculos, la conexión de lo digital con lo real, digamos, ¿no? Entonces, verificaría que ese avión se ha retrasado y a los 31 minutos verificaría que se ha retrasado y actuaría el smart contract y devolvería a todo el mundo su dinero porque ese dinero ya estaba guardado en escrow. La potencia de esto es que yo como usuario de ese servicio podría leer el smart contract que está público y del que ni el owner podría rebatir lo que ya ha quedado escrito, ¿no? Excepto las variables que hubiese dejado un poco abiertas, que también podría verificar yo que esas variables se pueden modificar, pero yo estaría seguro de que ese smart contract tiene dinero, porque se puede auditar, es transparente. Estoy seguro de que si a qué oráculo está preguntando y estoy seguro de que si ocurre A y B, ese dinero me vuelve a mí. Imaginemos todo el ahorro de procesos que de hecho AXA ya está trabajando en este camino. Todo el ahorro de procesos personales, etcétera, que conllevaría este tipo de contratos inteligentes utilizados para eventualidades con condiciones, ¿no?
Estupendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien quiere abrirse el micro y hacer la pregunta directamente, también puede hacerlo. De todas formas, dejar claro que aunque ahora nos hagan preguntas, lo mismo lo que os hemos contado os pilla un poco a desmano, ¿no? A pie cambiado, que estamos aquí para cualquier pregunta. Es decir, si la hacéis llegar a Iluminado o a Santos y nosotros encantados de poder contestarla, o si queréis una llamada, cualquier cosa. Además de trabajar en esta tecnología día a día y de meternos de verdad en el barro, ¿no? Nos encanta, somos divulgadores también, o sea, nos encanta participar en diferentes eventos. Como habéis visto, hacemos también temas de formación, es decir, nos encanta esta tecnología y, por supuesto, cualquier debate hacia cualquier cosa que no comprendáis o tengáis dudas, encantados, y aquí tenéis nuestro contacto. Hay otra pregunta sobre los notarios. Esa es para ti, Rafael. Bueno, ¿Los sobre Smart los Contracts notarios, podrían despertar a los notarios? ¿Qué yo pensáis? os voy a citar un libro que está muy bien, que lo ha escrito un notario, que se llama Manolo González Meneses, notario de Madrid. Es de los primeros que se ha aventurado y ha escrito también en Aranzadi un libro que se llama Entender Blockchain, que para gente técnica, o sea, no técnica, más bien de nuestro ámbito de las ciencias sociales, es muy, muy claro y es muy completo, ¿no? Yo lo recomiendo como libro de iniciación a blockchain en general. Y él, dentro de lo que cabe, pues también se plantea, dice, ¿blockchain va a matar a los notarios? Es decir, ¿voy a quedarme sin trabajo? No voy a quedarme sin trabajo. Y bueno, hay que entender que el notario hace algo más que registrar hechos, ¿no? El notario también tiene que hacer un juicio de capacidad y tiene una gran función de asesoramiento y una serie de cosas que el notario es imprescindible para poder acceder al registro mercantil, ¿no? Si hacemos un aumento de capital o hacemos alguna clase de operación de este estilo, eso tiene que ir en la escritura pública y eso es impepinable y eso no va a cambiar, no puede cambiar porque hay que hacer pues, una verificación de ese criterio, ¿no? Que los fondos se han aportado, que haya certificaciones del banco y que el aumento de capital se ha ejecutado efectivamente, ¿no? Antes de llevar un documento para suscripción al registro mercantil. ¿Que puede convivir y coexistir con los notarios? Sí. ¿Que habrá cosas que empiecen a sustituir algunas de sus funciones? Es posible, ¿no? Habrá cosas en las que dices, bueno, pues el notario ya no es necesario para certificar según qué cosas y se aceptan otra clase de soluciones, ¿no? Como puede ser, pues como os decía, la transmisión de participaciones. ¿Que por ello va a desaparecer el notario? No, la transmisión de participaciones se puede hacer vía blockchain, pero nada impide que, aunque hayas hecho blockchain, digas, pues yo quiero ir al notario y tener una escritura notarial de este tema, ¿no? O sea, nada lo impide. O sea, yo el notario no lo veo desapareciendo aquí a medio plazo. El notario va a seguir siendo una fuente importante. De hecho, es un punto de gestión muy importante, ¿no? Cuando constituimos ahora la empresa, podemos hacer que gestione todo prácticamente, ¿no? Desde sacar el CIF, enviar las escrituras al registro mercantil. Se está hablando de que el notario, las oficinas notarias se conviertan en punto de acceso de emprendimiento. El PAE ese que se habló, ¿no? De creación inmediata de empresas para agilizar la economía. En general, yo a los notarios todavía les veo mucho recorrido y si tenéis algún familiar haciendo posiciones, podéis animarle a que sigan ellos, porque yo no veo que vaya a quedarse sin trabajo, ¿eh? Esa pregunta es como la de los bancos, ¿no? ¿Los bancos van a existir si vamos hacia las criptomonedas y no sé qué? Pues fijaros que pronto se han puesto las pilas, ¿no? Que el BBVA en Suiza ya ofrece custodia de criptoactivos como Bitcoin a sus socios privados. O sea, al final tendrán que moverse, tendrán que buscar ese nicho de mercado y tendrán, sobre todo, que digitalizarse, como estamos haciendo todos. Efectivamente, hay que ver que toda la tecnología en general, ya no solo blockchain, en general lo que crea es herramientas. Y estas son algunas herramientas que en algún momento no es que van a sustituir a nadie concretamente, pero sí es cierto que van a ir facilitando la gestión y los trámites en muchos sentidos y sencillamente pues los funcionarios en los distintos estratos de la administración pues se tendrán que ir adaptando a estas nuevas tecnologías, como lo tenemos que hacer los profesionales, pero vamos, que no hay que ver las cosas como una amenaza, sino entender cómo funcionan y hacerlas que funcionen a nuestro servicio. Pues chicos,
Y chicas que estáis presentes en la sesión de hoy, si no tenéis más preguntas, pues no me queda más que despedir a Rafa y a Carlos, que nos han dado hoy un buen repaso de en qué consiste la tokenización de activos, en qué se puede aplicar a nivel práctico y cómo se está regulando por lo menos este tema hasta ahora. Daros las gracias por esta charla. En las preguntas que todavía queden en el aire, porque por la razón que sea, como bien dijo Carlos, pues nos las pueden hacer llegar y encantadísimo de poder contestaros. Y bueno, no me queda nada más que daros las gracias a Carlos y a Rafa y a todas las personas que habéis asistido a la sesión de hoy, y esperando que les haya servido de utilidad y que vayáis con las ideas más claras. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y como ha dicho Santos, cualquier duda, aquí estamos encantados de poderosla resolver. Muchas gracias, ha sido un placer, efectivamente, y estamos a vuestra disposición para atenderos y ayudaros a profundizar en los conceptos que queráis y siempre de charlar, porque somos, como decía Carlos, entusiastas, divulgadores y nos encanta todo este tema. Gracias por vuestro tiempo. Estupendo, pues nada, que paséis una buena tarde, lo que queda de la tarde, y ya sabéis, cualquier duda nos podéis hacer llegar vuestras preguntas. Un saludo. Perfecto.